Hola a todos. Me llamo Alejandra y tengo una historia de pelos de punta para compartir con ustedes. Todo sucedió hace algunos años, cuando tenía 28 años y trabajaba como guardia de seguridad en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Veracruz, México. Para quienes no lo conocen, Veracruz es una ciudad costera llena de historias y leyendas antiguas. Yo vivía en un departamentito modesto cerquita del hospital. Iba y regresaba del jale caminando todos los santos días. Mi rutina era bien tranquila, ¿saben? Hacía rondas, checaba las entradas, esas cosas básicas de seguridad. Al menos eso era lo que me imaginaba al principio. Nunca fui de creer en rollos de apariciones, no. Fantasmas, espíritus, esas cosas. ¿Qué va? Para mí todo era puro cuento chino. Pero después de lo que pasó en ese hospital, bueno, digamos que ahora lo pienso 2 veces antes de dudar de esas ondas. ¿Saben esa sensación de que algo anda mal, pero no puedes ponerle el dedo a la llaga? Así me sentía a veces durante los turnos de la madrugada. Un escalofrío en la nuca, un ruidito raro en el pasillo vacío. Nada que no pudiera explicar con lógica, claro. O al menos eso era lo que trataba de convencerme. Una de mis tareas más pesadas y perturbadoras, voy a ser franca, era acompañar a los familiares a ver los cuerpos de quienes habían estirado la pata en el hospital. No es cosa fácil, ¿eh? Ver el sufrimiento de las familias, escuchar los llantos, los gritos de desesperación. Eso te mueve el tapete. Pero me esforzaba por mantener la postura profesional. Al fin y al cabo, era mi chamba. Solo que a veces, cuando me quedaba sola en esas salas después de que las familias se iban, sentía algo diferente. Como si todavía hubiera alguien ahí, ¿me explico? La raza del hospital también hablaba de cosas raras. Murmullos en las salas de los difuntos, objetos que parecían cambiar de lugar solos, esa sensación clásica de estar siendo vigilado. Al principio me reía, pensaba que era la banda queriendo hacerme una broma. Ah, cuéntame otra, les decía. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar cosas raras también. Una sombra por el rabillo del ojo, una mano helada en el hombro cuando no había ni un alma cerca. Nada que pudiera probar, pero lo suficiente para dejarme con la mosca detrás de la oreja. Me acuerdo de una noche en particular. Estaba haciendo mi ronda de rutina. El hospital estaba en un silencio sepulcral, solo el sonido de los aparatos y unos gemidos lejanos de pacientes. De repente, escuché un ruido que venía de una de las salas de la morgue. Pensé que sería alguna rata, qué sé yo. Pero cuando me acerqué más, el sonido se hizo más claro. Parecía un llanto. Pero no era posible. A esa hora no debía haber nadie ahí dentro, o al menos no debería haber. Me quedé parada en la puerta, con la mano en la perilla, sin tener el valor de entrar. Una cosa que me intrigaba era cómo el ambiente del hospital cambiaba dependiendo de lo que había pasado durante el día. Cuando había una muerte particularmente trágica o violenta, parecía que el aire se ponía más pesado, ¿saben? Las luces parecían más débiles, los pasillos más largos y sombríos. Era como si el propio edificio absorbiera la tristeza y la desesperación de la gente. En esas noches, hacía mi ronda rezando bajito, pidiendo protección a todos los santos que conocía. Era un turno como cualquier otro, hasta que no lo fue. El hospital estaba hecho un lío, con las sirenas de las ambulancias rompiendo el silencio de la madrugada. De repente, trajeron a este morro de unos 17 años a urgencias. Güey, la escena era de escalofríos. El chavo estaba todo madreado, pero no parecía ser de pleito o accidente. Era como si se hubiera lastimado solo. ¿Me entiendes? Me enteré después que eran heridas autoinfligidas. Ya ahí la cosa empezó a ponerse rara. Pero lo peor ni siquiera eran las heridas. Era su forma de ser. Dios mío, nunca vi nada igual. El morro estaba completamente fuera de sí, gritando y retorciéndose como si tuviera al diablo en el cuerpo.
Se necesitaron unos 4 enfermeros para sujetarlo en la camilla. Y la fuerza que tenía ese chamaco, no manches, era surreal. Parecía que tenía la fuerza de 10 hombres juntos. Yo me quedé ahí, parada en la puerta de urgencias, sin saber si entraba para ayudar o si me quedaba lejos. Te confieso que tenía miedo de verdad. Y su voz, güey, eso sí me dio escalofríos. En un momento gritaba con una voz gruesa, casi un rugido. Luego, de la nada, empezaba a hablar con una voz finita, de mujer. Era demasiado bizarro. Y lo peor es que no era solo la voz lo que cambiaba. La forma de hablar, las expresiones, todo cambiaba junto. Era como si fueran personas diferentes hablando por la boca de ese chamaco. Me quedé pensando si no sería algún trastorno mental, qué sé yo. Pero en el fondo, sabía que era algo mucho más siniestro. En medio de todo ese desmadre, logré escuchar algunas cosas que el chavo estaba diciendo. Mi español no es la gran cosa, pero se podía entender que estaba mezclando varios idiomas. Unas palabras en español, otras que parecían latín, y unas que nunca había oído en mi vida. Parecía que estaba recitando algún tipo de ritual o algo así. Los médicos trataban de calmarlo, pero nada funcionaba. Era como si el morro estuviera poseído o algo por el estilo. Después de un rato, lograron sedar al chavo y se calmó. Pensé que lo peor había pasado, ¿sabes? Pero ni madres. Fue ahí cuando las cosas se pusieron aún más raras. Los doctores dijeron que sus heridas eran graves, pero que iba a sobrevivir. Solo que, de la nada, el monitor cardíaco empezó a sonar como loco. El corazón del morro estaba aceleradísimo, como si estuviera corriendo un maratón, y eso que estaba sedado. No tenía ni pies ni cabeza. Ahí vino la parte más culera. De repente, el chavo abrió los ojos, pero no eran sus ojos, ¿me entiendes? Eran completamente negros, sin ninguna señal de iris o pupila. Me miró directamente a mí, aunque yo estaba del otro lado de la sala. Fue como si estuviera mirando directo a mi alma. Sentí un escalofrío en la espalda que nunca había sentido antes. Y entonces, tan rápido como empezó, se acabó. El monitor mostró una línea recta. Su corazón se había parado. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no sirvió de nada. El chavo se había ido. Después de que todo terminó, empecé a oír unos cuchicheos entre los enfermeros. Decían que el morro andaba metido en unos asuntos siniestros, unos rituales satánicos o algo así. Al principio pensé que era chisme de hospital, ¿sabes? Pero después de todo lo que vi, empecé a pensar si no habría algo de verdad en eso. O sea, nada explicaba lo que había pasado en esa sala de urgencias. Era como si algo se hubiera apoderado de ese chavo y luego simplemente se hubiera largado. Pasé el resto de ese turno con la cabeza hecha un lío. No podía dejar de pensar en lo que había visto. En los ojos negros del chico, en la voz rara, en la fuerza sobrenatural. Todo estaba mal, ¿sabes? Y lo peor es que sabía que eso era solo el principio. Algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Y, güey, cómo deseaba estar equivocada. Pero desafortunadamente, lo que pasó después, bueno, esa es otra historia. Una historia que hasta hoy me da pesadillas. Pensé que después de esa noche loca las cosas iban a volver a la normalidad. Pero ni madres. Al día siguiente, mi supervisor me llamó con una cara de pocos amigos. Alejandra, necesito que hagas un acompañamiento especial, me dijo, todo serio. Ya sentí que el corazón se me apretaba. Sabía que venía una bronca. Y no es que tenía razón. Era para acompañar a los papás del chavo que había muerto de forma tan extraña la noche anterior. Pero lo peor ni siquiera fue eso. Mi jefe me dio una orden bien específica. No dejes a los padres solos con el cuerpo por ningún motivo. Eso sí me dejó con la mosca detrás de la oreja. Los papás llegaron como a las 9 de la noche. No manches, qué escena tan triste.
La mamá apenas podía mantenerse de pie. El papá trataba de ser fuerte, pero se notaba que estaba destrozado por dentro. Me presenté y les expliqué que los iba a acompañar hasta la sala donde estaba el cuerpo de su hijo. Mientras caminábamos por los pasillos, yo trataba de mantener una plática ligera, ¿sabes? Para distraerlos un poco, pero ahí empezaron a pasar cosas raras. La puerta de la sala se cerró de golpe, haciendo un ruido tremendo. Traté de abrirla, pero estaba atorada. Empecé a sentir que el pánico me subía por la garganta. Miré alrededor y vi que los muebles de la sala se estaban moviendo solos. La camilla con el cuerpo del chavo empezó a temblar, como si alguien la estuviera sacudiendo. Y lo peor, empecé a sentir como si algo me estuviera arañando, atacándome. Pero no había nada ahí. Era como si manos invisibles me estuvieran agarrando. Traté de gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salía. Agarré el radio para llamar refuerzos, pero solo salía estática. Los papás del chavo finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y también empezaron a gritar. Estábamos atrapados en esa sala, con quién sabe qué pasando a nuestro alrededor. De repente, escuché un estruendo ensordecedor. Antes de que pudiera voltearme, sentí un dolor agudo en la cara y en los brazos. Una de las ventanas había explotado, esparciendo pedazos de vidrio por toda la sala. Sentí la sangre caliente escurriendo por mi cara, mezclada con trozos de vidrio que se habían clavado en mi piel. El dolor era insoportable, pero el shock era aún mayor. ¿Cómo podía explotar una ventana así, de la nada? Los papás del chavo gritaron, tirándose al suelo para protegerse. Yo me quedé ahí, paralizada, sintiendo los pedazos de vidrio cortando mi piel. El viento helado entró por la ventana rota, haciendo que la sábana que cubría el cuerpo del chavo se moviera. Por un segundo, pensé que se iba a levantar. Mi corazón estaba a 1000, bombeando adrenalina por todo mi cuerpo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en shock, con la cara y los brazos sangrando. Pudieron haber sido segundos o minutos. Todo lo que sabía es que necesitaba salir de ahí, sacar a esos papás de ese infierno. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Agarré a los papás por los brazos y los arrastré hacia la puerta. No sé de dónde saqué fuerza para eso, pero logré abrir la puerta que antes parecía estar atorada. Caímos en el pasillo, los tres ensangrentados y en pánico. Inmediatamente, enfermeros y otros guardias vinieron corriendo para ayudarnos. Recuerdo que me llevaron cargando a urgencias, escuchando voces distantes hablando sobre cortes profundos y posible conmoción cerebral. Lo último que vi antes de desmayarme fue la cara preocupada de un doctor inclinándose sobre mí. Desperté horas después en una camilla del mismo hospital. Mi cara y mis brazos estaban cubiertos de vendajes y sentía un dolor pulsante por todo el cuerpo. Un doctor vino a explicarme que había sufrido varios cortes profundos por los pedazos de vidrio. Algunos habían necesitado puntadas, otros eran más superficiales. También me había golpeado la cabeza al caer, lo que explicaba el mareo que aún sentía. Los papás del chavo también habían sido atendidos, pero sus heridas eran menos graves que las mías. Al parecer, yo había servido de escudo humano cuando la ventana explotó. Me sentí aliviada de saber que estaban bien, considerando las circunstancias. Pero una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Qué chingados había pasado en esa sala? Pasé los días siguientes en el hospital, recuperándome de las heridas y tratando de procesar todo lo que había pasado. Los doctores y enfermeros hacían preguntas, querían saber detalles del accidente. Pero ¿cómo podía explicar algo que ni yo misma entendía? Lo peor de todo era que nadie parecía querer hablar de lo que había pasado. Los doctores y enfermeros trataban el caso como un accidente desafortunado. Decían que probablemente había sido un cambio brusco de temperatura lo que hizo que el vidrio estallara. Ajá, ¿cómo no? Como si eso explicara todo lo que vimos y oímos en esa sala.
pero cada vez que yo intentaba sacar el tema, la gente desviaba la mirada, cambiaba de conversación. Era como si hubiera una orden de arriba para tapar el asunto. Con el tiempo, el caso se convirtió en una especie de leyenda urbana en el hospital. Los chavos nuevos oían a los más viejos cuchicheando sobre aquella noche, pero siempre que alguien preguntaba los detalles, la plática cambiaba de rumbo. Era frustrante, ¿sabes? Yo quería gritar, contar todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de que me tacharan de loca, de perder mi chamba, de que me pasara algo peor. A veces, cuando estoy haciendo mi ronda de noche, paso frente a esa sala. La ventana la arreglaron, claro, pero todavía se ven unas marcas en la pared. En esos momentos, siento un escalofrío en la espalda. Es como si algo se hubiera quedado atrapado ahí, ¿me entiendes? Algo que no podemos ver, pero que está ahí esperando. En esos momentos, apresuro el paso y me largo lo más rápido posible. Hola a todos. Me llamo Isabel Morales y tengo 38 años. Soy trailera desde hace 15 años y vivo en Xalapa, una ciudad bien chida en el estado de Veracruz, en México. Para los que no la conocen, es un lugar lleno de cafetales y montañas, con un clima medio fresco. Pero miren, déjenme contarles una onda que me pasó, que hasta hoy me pone la piel chinita nada más de acordarme. Fue en una de esas noches en que estaba haciendo mi ruta normal. ¿Saben? Yo jalo para una empresa de transporte en Coatzacoalcos y esa noche iba de Minatitlán para allá. Era julio de 2020, justo en medio de toda esa locura de la pandemia. La noche estaba oscura como boca de lobo, lloviznando, de ese modo que deja todo medio nebuloso, ¿me entienden? Yo estaba sola en la carretera, nomás yo y mi camión viejo de batalla. Ustedes que manejan de noche saben cómo es, ¿no? Solo los faros alumbrando el asfalto y ese silencio que a veces hasta miedo da. Pero yo ya estaba acostumbrada, o al menos eso creía. Al fin y al cabo, 15 años en la carretera, uno piensa que ya lo ha visto todo. Pero déjenme decirles, esa noche fue diferente. Yo tenía esa sensación rara, ¿saben? Como si algo fuera a pasar. ¿Ustedes han sentido eso alguna vez? Es como si el aire se pusiera más pesado, como si algo te estuviera observando. Yo trataba de distraerme escuchando un radio viejo que siempre llevo conmigo, pero la estática estaba muy fuerte. Solo podía oír unos pedazos de música aquí y allá, mezclados con ese ruido molesto. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la mañana cuando todo empezó. Yo estaba pasando por un tramo bien desierto de la carretera, lleno de árboles a los dos lados. ¿Saben esas escenas de película de terror? Pues sí, igualito. La luna de vez en cuando aparecía detrás de las nubes, dando una luz débil. Me acuerdo que estaba pensando en mi familia, en la cena que iba a hacer cuando llegara a casa. Esas cosas normales para pasar el tiempo. De repente, vi un movimiento raro por el retrovisor. Fue rápido, pero podía jurar que había visto una luz fuerte parpadeando allá atrás. Pensé que sería otro carro, pero no había nadie en la carretera aparte de mí. Me quedé intrigada, ¿saben? Ese tipo de cosa que te quedas tratando de encontrarle una explicación, pero no puedes. Bajé un poco la velocidad, tratando de ver mejor qué era eso. Fue ahí cuando empecé a oír un ruido. Al principio, era bajito, casi imperceptible, pero fue aumentando, hasta que parecía que estaba dentro de mi cabeza. Era un sonido raro, gente. No era un motor, no era un animal. Era como si la propia carretera hubiera cobrado vida y estuviera gritando. Sé que suena a locura, pero es la mejor forma que puedo describirlo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Mis manos empezaron a sudar, resbalando en el volante. Yo trataba de calmarme, diciéndome a mí misma que era solo cansancio, que me estaba imaginando cosas.
pero ese ruido no paraba. Y la luz detrás de mí se hacía cada vez más fuerte. Podía verla reflejándose en los árboles, en las señales de la carretera. A esa hora ya estaba casi en pánico. Pensé en parar el camión, pero algo me decía que era mejor seguir. ¿Saben ese instinto de supervivencia? Pues sí, el mío estaba gritando que siguiera adelante. Apreté el volante con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. El sudor me escurría por la cara, mezclado con la lluvia fina que entraba por la ventana entreabierta. Y fue ahí cuando pasó. Algo que nunca voy a olvidar, por más que lo intente. De repente, un estruendo ensordecedor rasgó el silencio de la noche. Caray, fue tan fuerte que mi camión se sacudió todo. Parecía que el cielo se había partido a la mitad. Instintivamente, pisé el freno, con el corazón casi saliéndoseme por la boca. El camión patinó un poco en el asfalto mojado, pero logré mantener el control. Me quedé ahí, parada en medio de la carretera, las manos pegadas al volante, tratando de entender qué chingados había pasado. Apenas tuve tiempo de respirar cuando un resplandor intenso iluminó todo a mi alrededor. Fue como si alguien hubiera encendido un reflector gigante en el cielo. La luz era tan fuerte que transformó la noche en día por unos segundos. Cuando la oscuridad volvió, me quedé medio ciega, viendo manchas por todos lados. Parpadeé varias veces, tratando de recuperar la visión normal. Mi corazón latía a 1000 por hora. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí lo más rápido posible, pero la curiosidad pudo más. Encendí el motor de nuevo y empecé a manejar despacio, con los ojos atentos a cualquier movimiento raro. Fue entonces cuando vi algo por el retrovisor que me dejó con la boca abierta. Un círculo perfecto de fuego, justo en medio de la carretera por donde había pasado. Frené de nuevo, incrédula. Eso no podía ser real, ¿verdad? Me froté los ojos, pensando que era una alucinación, pero el fuego seguía ahí, bailando en la oscuridad. Me quedé ahí, paralizada, mirando el círculo de fuego. El calor era intenso, podía sentirlo incluso desde dentro de la cabina. Fue cuando noté un movimiento raro en el centro de las llamas. Al principio pensé que era solo el fuego bailando, pero entonces, Dios mío, hasta hoy se me pone la piel de gallina nada más de acordarme. De repente, vi una figura emerger de en medio del fuego. No era una sombra o una silueta, era una persona en llamas. Salió corriendo del círculo, gritando de una forma que me heló la sangre. Las llamas cubrían todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Era una escena de puro terror. La persona en llamas corrió hacia el monte que quedaba al lado de la carretera. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía alguien estar quemándose de esa manera y aún así poder correr? El grito era de poner los pelos de punta, una mezcla de dolor y desesperación que nunca había oído antes. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Yo quería ayudar, hacer algo, pero el miedo me paralizó. Me quedé ahí, pegada al asiento del camión, viendo esa figura en llamas desaparecer en medio de la vegetación. El fuego iluminó brevemente los árboles y arbustos, y luego desapareció. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave en el encendido. Prendí el motor y le metí hasta el fondo al acelerador, sin importarme la dirección. Solo quería largarme de ahí, y rápido. Por el retrovisor, vi el círculo de fuego haciéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Manejé sin parar hasta llegar a Coatzacoalcos, mi mente hecha un torbellino de pensamientos. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era real? ¿Debería haber hecho algo? ¿Y si volviera ahora, encontraría algún rastro de lo que pasó? Hasta hoy, años después, esas preguntas todavía me atormentan. He contado esta historia a pocas personas, con miedo de que me tacharan de loca. Pero cada vez que paso por ese tramo de la carretera, siento un escalofrío en la espalda.
No tengo ni la más remota idea de qué era eso. Un ángel que cayó del cielo, alguna criatura que cayó de otra dimensión. No sé. Era 2011 cuando todo pasó. Yo, Diego, tenía 24 años y trabajaba en una gasolinera en la carretera entre Coatzacoalcos y Minatitlán, en el estado de Veracruz. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas. Hasta me gustaba el trabajo. El movimiento era tranquilo y se podía conocer gente de todo tipo que pasaba por ahí. Nunca imaginé que ese lugar aparentemente común sería el escenario de algo que cambiaría mi vida para siempre. La gasolinera estaba en una parte bien aislada de la carretera, rodeada de una vegetación densa y misteriosa. De noche, aquello se convertía en otro mundo. Las luces débiles apenas iluminaban el asfalto, y el silencio solo era roto por el ocasional rugido de algún camión pasando. Yo y mi compañero Alejandro nos turnábamos en los horarios. Hasta bromeábamos que éramos los guardianes nocturnos de ese pedazo olvidado de asfalto. Poco sabíamos lo que nos esperaba. Nuestra rutina era simple: cargar gasolina a los coches que paraban, hacer unos bocadillos rápidos cuando se podía y estar al pendiente de cualquier movimiento sospechoso. Una gasolinera de carretera siempre atrae todo tipo de gente, así que teníamos que estar abusados, pero nada nos preparó para lo que íbamos a enfrentar. Nada. Solo de acordarme ya se me pone la piel chinita. Fue en una de esas noches, parecía una noche como cualquier otra. El cielo estaba despejado, se podían ver las estrellas brillando allá arriba. La luna llena iluminaba la carretera de una manera que hasta parecía bonita. Pero había algo en el aire, una sensación rara, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo pasara. Y pasó. Yo estaba terminando de cargar un coche, cuando noté algo raro por el rabillo del ojo. Una figura pálida como flotando en la orilla de la carretera. Al principio, pensé que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Al fin y al cabo, ¿quién anda solo por una carretera así en medio de la madrugada? Pero entonces la figura se fue haciendo más nítida y se me heló la sangre. Era una mujer, o al menos eso parecía. Pero había algo mal, muy mal. Llevaba un vestido blanco, todo sucio y rasgado. Su pelo era largo y oscuro, cubriendo parte de su cara. Y los ojos, esos ojos, vacíos, sin vida, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza que nunca había visto antes. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Intenté llamar a Alejandro, pero mi voz no salía. Era como si algo me estuviera ahogando. La mujer empezó a moverse hacia mí, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Yo quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no obedecía. Me quedé ahí, congelado, mientras ella se acercaba cada vez más. Cuando llegó lo suficientemente cerca, pude ver su cara con más detalle. Y fue ahí cuando el terror realmente me golpeó. La mitad de su cara estaba destrozada, como si hubiera sufrido un accidente horrible. Lágrimas de sangre corrían de sus ojos vacíos. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, y te juro que oí un gemido de dolor que parecía venir de otro mundo. Fue en ese momento que mis piernas por fin decidieron funcionar, y corrí hacia dentro de la gasolinera como si mi vida dependiera de ello. Y pensándolo bien ahora, tal vez sí dependía. Después de ese encuentro aterrador, corrí hacia dentro de la gasolinera y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Alejandro estaba ahí dentro, preparando un café. Me miró asustado y preguntó qué había pasado. Yo apenas podía hablar. Mis manos temblaban tanto que tiré una pila de periódicos que estaba sobre el mostrador. Alejandro me agarró por los hombros y me hizo sentar. Poco a poco, logré contarle lo que había visto. Al principio,
Pensó que estaba bromeando, pero cuando vio el terror en mis ojos, se dio cuenta de que era en serio. Nos quedamos un buen rato ahí, mirando por la ventana, esperando ver algo. Pero nada. Era como si esa mujer, esa cosa, simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La noche pasó lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando en voz baja, como si tuviéramos miedo de atraer la atención de algo allá afuera. Cuando el sol finalmente salió, sentí un alivio enorme. Pero esa sensación de miedo, esa inquietud, no se fue. Se quedó ahí, pegada a mí como una segunda piel. En los días que siguieron, Alejandro y yo estábamos en alerta constante. Cada ruido, cada sombra, nos hacía saltar. Tratábamos de actuar normalmente, pero era difícil. Los clientes empezaron a notar que algo andaba mal. Estábamos nerviosos, distraídos. Pero ¿cómo explicarle a alguien lo que habíamos visto? ¿Quién iba a creer? Una semana después del primer encuentro, estábamos cenando en la gasolinera. Era una noche calurosa y habíamos dejado la puerta abierta para que circulara un poco de aire. Yo estaba de espaldas a la entrada, masticando un sándwich sin mucho sabor, cuando vi a Alejandro ponerse pálido. Dejó caer el vaso al suelo, los ojos abiertos de miedo. Yo no quería mirar. Te juro que no quería, pero algo me hizo voltear la cabeza. Y ahí estaba ella otra vez, la mujer del vestido blanco. Esta vez estaba parada en la entrada de la gasolinera, los ojos vacíos fijos en nosotros. El aire se puso pesado, helado. Podía ver mi propia respiración saliendo en nubes de vapor. Alejandro empezó a rezar bajito en español. Yo quería hacer lo mismo, pero las palabras no me salían. La mujer dio un paso dentro de la gasolinera y te juro que oí el sonido de huesos quebrándose. Abrió la boca y esta vez salieron palabras, palabras que nunca voy a olvidar. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Fue en ese momento que las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. Rápido, como si algo estuviera chupando toda la energía. La temperatura bajó aún más. Podía ver la escarcha formándose en los vidrios. La mujer extendió la mano hacia nosotros y fue ahí cuando lo vi. Sus dedos estaban quebrados, torcidos en ángulos imposibles. Alejandro gritó, y entonces, en un parpadeo, ella desapareció. Las luces volvieron a la normalidad. El calor regresó. Pero el miedo se quedó. Después de aquella noche, Alejandro y yo nos quedamos en un estado de alerta constante. Apenas podíamos dormir, siempre esperando que esa aparición volviera. Los días se arrastraban, cada turno parecía una eternidad, pero nada nos preparó para lo que pasó la semana siguiente. La noche ya estaba avanzada cuando oímos el sonido de llantas rechinando en la carretera. Un coche venía a alta velocidad, los faros bailando locamente en la oscuridad. Alejandro y yo nos miramos, tensos. Algo andaba mal. El vehículo entró en la gasolinera derrapando, casi perdiendo el control. Por un pelo no chocó contra la bomba de gasolina. En su lugar, le dio de lleno a la esquina del edificio de la gasolinera, arrancando un pedazo de la pared. El motor aún estaba encendido cuando la puerta del conductor se abrió violentamente. Para nuestra sorpresa, quien salió tambaleándose fue don Rafael, un cliente regular que siempre cargaba gasolina en la estación. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos de puro terror. Dio unos pasos torpes y cayó de rodillas en el suelo de concreto. Corrí hacia él, preocupado de que estuviera herido. Diego, Alejandro, balbuceaba, su voz temblando tanto como su cuerpo. Sus manos agarraban mi camisa con fuerza. No van a creer. Vi un espíritu. Don Rafael estaba en completo estado de shock. Su cara, normalmente alegre y colorada, ahora estaba pálida como la cera, gotas de sudor frío escurriendo por su frente. Sus ojos,
vidriosos y distantes, parecían ver algo más allá de nosotros. Alejandro llegó con un vaso de agua, pero don Rafael ni pareció notarlo. Seguía hablando, las palabras saliendo atropelladas. Venía para la gasolinera como siempre. De repente, vi algo en la entrada. Una mujer de vestido blanco. Pero no estaba normal, estaba flotando. Intenté esquivarla, pisé el freno, pero cada palabra me helaba la sangre. Era ella, la misma aparición que habíamos visto antes. Don Rafael continuó, su voz volviéndose más frenética. Sus ojos, Dios mío, esos ojos vacíos. Traté de esquivarla, pero perdí el control del coche. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser real esto? Tratamos de calmar a don Rafael, pero era difícil. Estaba claramente traumatizado por lo que había visto. Sus ojos se movían frenéticamente entre nosotros y la entrada de la gasolinera, como si esperara ver al espíritu en cualquier momento. «Ustedes me creen, ¿verdad?», preguntó casi suplicando. «No estoy loco, sé lo que vi». Alejandro y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué podíamos decir? ¿Que no era la primera vez que se veía esa aparición? ¿Que nosotros mismos ya nos habíamos encontrado con ella? Decidimos en ese momento contarle la verdad a don Rafael. Necesitaba saber que no estaba solo en esto. Al día siguiente del susto con don Rafael, llegué más temprano a la gasolinera. La noche había sido agitada, llena de pesadillas con esa aparición. Apenas había pegado el ojo. Mientras esperaba que llegara Alejandro, empecé a arreglar algunas cosas en el mostrador. Fue entonces cuando vi una pila de periódicos viejos en un rincón. Normalmente, ni me fijaba en esas cosas. Las noticias nunca fueron lo mío, pero algo me llamó la atención. Agarré el periódico de encima de la pila. Era de una semana atrás, un día antes de aquella primera noche en que vimos al espíritu. El titular me heló la sangre. Tragedia en la carretera. Joven maestra muere en accidente misterioso. Mis manos temblaban mientras leía la nota. María de los Ángeles, 27 años, maestra querida de la escuela local, había muerto en un accidente de coche. El lugar, exactamente en la curva cerca de nuestra gasolinera. La hora, poco después de la medianoche, prácticamente 24 horas antes de que hubiéramos visto esa aparición por primera vez. Cuanto más leía, más se me aceleraba el corazón. El artículo decía que no había marcas de frenado en la pista. Era como si María simplemente hubiera girado el volante de repente, sin razón aparente. Testigos dijeron que el coche dio varias vueltas antes de detenerse. María murió en el acto. Me quedé ahí, paralizado, mirando la foto de María en el periódico. Era una mujer joven, guapa, de pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido blanco en la foto, probablemente tomada en algún evento de la escuela. Dios mío, era ella. Tenía que ser ella. Estaba ahí, absorto en la lectura, cuando llegó Alejandro. Traía una expresión extraña en la cara, una mezcla de alivio y preocupación. «Diego, no vas a creer», dijo. «Recibí una oferta de trabajo en otra gasolinera. El sueldo es mucho mejor». Me sorprendí, pero antes de que pudiera responder, Alejandro continuó. «Y hay más. El gerente dijo que también tiene un puesto para ti, si te interesa. ¿Qué opinas?». Por un momento, me quedé sin palabras. Era como si el universo nos estuviera ofreciendo una salida, una oportunidad de dejar atrás todo ese misterio aterrador que veníamos enfrentando. Miré el periódico en mis manos, la foto de María de los Ángeles. Por un instante, sentí una punzada de culpa. ¿Estaríamos abandonando algo importante? Pero entonces pensé en todas las noches de miedo, en la tensión constante, en el terror que sentíamos cada vez que llegaba un coche después del anochecer. «¿Sabes qué, Alejandro? Vamos a eso»,
respondí finalmente. Creo que ya tuvimos suficiente emoción para toda una vida aquí. En esa misma semana, entregamos nuestro aviso de renuncia y empezamos los preparativos para la mudanza. Fue raro, en los últimos días de trabajo, mirar esa carretera y pensar en todo lo que habíamos vivido ahí. Una parte de mí quería entender el misterio, descubrir por qué María estaba apareciendo, pero otra parte, la que estaba cansada de tener miedo, solo quería irse. Nuestro último turno fue sorprendentemente tranquilo. Ninguna aparición, ningún cliente asustado. Los meses pasaron. El nuevo trabajo era bueno, menos emocionante, seguro, pero también menos aterrador. De vez en cuando me sorprendía preguntándome sobre María, sobre lo que realmente pasó en esa carretera, pero la vida siguió adelante. Nunca más volví a oír hablar de apariciones o accidentes misteriosos en esa carretera. Tal vez lo que fuera que estuviera pasando simplemente se detuvo. O tal vez, lejos de ahí, simplemente ya no me enteraba. De cualquier forma, esa experiencia quedó en el pasado. Un capítulo extraño y aterrador de mi vida que prefiero no volver a visitar. A los 18 años, yo vivía en un pequeño pueblo de Veracruz, donde el tiempo parecía correr más despacio y todos se conocían por su nombre. Mi sustento venía del trabajo con el ganado, una ocupación común en esa región. Aunque no era el trabajo de mis sueños, era suficiente para mantener las cuentas al día y comida en la mesa. Para complementar mis ingresos, acepté un trabajo nocturno en la propiedad de don Roberto, un señor respetado por todos en la comunidad. Mi tarea era simple: cuidar de los animales durante la noche, revisar las cercas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Al principio, pensé que sería un trabajo tranquilo, solo una rutina de observación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una sensación extraña empezara a acompañarme durante las rondas nocturnas. Era como si ojos invisibles me siguieran a cada paso. Los animales también parecían sentir algo, poniéndose inquietos sin razón aparente. Esto me intrigaba, pues siempre había tenido facilidad para tratar con animales, pero ahí, en esa hacienda, algo parecía diferente. En una noche particularmente oscura, sin luna en el cielo, hacía mi ronda habitual. El silencio era roto solo por el canto de los grillos y el ocasional mugido de una vaca distante. Con mi vieja linterna en mano, iluminaba el camino hacia los corrales cuando algo inesperado sucedió. De repente, oí voces que venían del corral de las cabras. No eran voces comunes, tenían un tono extraño, casi sobrenatural, como si alguien intentara hablar a través de un silbato. Me quedé paralizado por unos instantes, sintiendo mi corazón acelerarse y la sangre helárseme en las venas. Después de unos momentos de duda, decidí investigar. Al fin y al cabo, era mi responsabilidad garantizar la seguridad de los animales de don Roberto. Con pasos cautelosos, abrí la puerta del corral, tratando de hacer el mínimo ruido posible. La luz temblorosa de la linterna iluminaba el suelo de tierra apisonada frente a mí. Al entrar en el corral, las voces cesaron abruptamente. El silencio que siguió era opresivo, casi palpable. Escudriñé el lugar con la mirada, esperando encontrar algún intruso, pero no había nadie ahí más que las cabras. Todos los animales me miraban fijamente, sus ojos brillando de manera inusual en la penumbra. Era como si compartieran un secreto que yo no podía comprender. Salí del corral con las piernas temblorosas y la camisa pegada de sudor frío. Sabía que necesitaba reportar lo ocurrido a don Roberto, pero mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué eran esas voces? ¿Por qué las cabras actuaban de forma tan extraña? ¿Y por qué tenía la incómoda sensación de que esa noche era solo el preludio de eventos aún más perturbadores? A la mañana siguiente,
Con el sol naciente disipando las sombras de la noche anterior, fui a buscar a don Roberto. Lo encontré en el granero, ya ocupado con las tareas del día. Al verme, notó inmediatamente mi expresión preocupada y me invitó a tomar un café en su porche. Sentados ahí, con las tazas humeantes en las manos, le relaté los eventos extraños de la noche pasada. Hablé sobre las voces misteriosas, la reacción inusual de las cabras y la sensación opresiva que había experimentado. Mientras hablaba, observaba atentamente el rostro arrugado de don Roberto, tratando de descifrar su reacción. Para mi sorpresa, en lugar de incredulidad o escepticismo, vi una sombra de preocupación cruzar los ojos del viejo hacendado. Se quedó en silencio por unos instantes, como si ponderara cuidadosamente sus próximas palabras. Finalmente, con un suspiro pesado, don Roberto empezó a hablar. Me contó que, días antes, había experimentado algo similar. Durante una de sus inspecciones nocturnas, también había oído voces extrañas provenientes del corral de las cabras. Sin embargo, a diferencia de mí, él no había tenido el valor de investigar más de cerca. La revelación me dejó aún más inquieto. Si don Roberto, un hombre experimentado y valiente, había dudado en investigar, ¿a qué exactamente nos estábamos enfrentando? Don Roberto continuó, su voz baja y grave. Sospechaba que una cabra recién llegada a la hacienda podría estar relacionada con los acontecimientos extraños. La explicación que siguió me dejó con un nudo en el estómago. Según él, existían historias antiguas sobre animales que no eran lo que parecían ser. Criaturas que traían consigo fuerzas más allá de nuestra comprensión. El viejo hacendado creía que esa cabra en particular no era un animal común. La describió como teniendo ojos diferentes a las otras, un comportamiento extraño y un aura que parecía perturbar a los otros animales. Don Roberto admitió que, desde la llegada de ese animal, las cosas en la hacienda habían cambiado sutilmente. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras de don Roberto daban forma a los miedos que ni siquiera sabía que tenía. La idea de que un ser aparentemente inofensivo pudiera ser la fuente de tanto misterio e inquietud era perturbadora. Empecé a recordar pequeños detalles que había notado en las últimas semanas. El nerviosismo inusual del ganado, los sonidos nocturnos que no podía identificar, la sensación constante de ser observado. Al final de nuestra conversación, don Roberto decidió que era necesario tomar una actitud. Planeaba remover la cabra sospechosa de la hacienda lo más pronto posible. Aunque una parte de mí quería cuestionar si eso sería suficiente, otra parte estaba aliviada de que se estuviera tomando alguna acción. Salí de la casa de don Roberto con una mezcla de alivio y aprensión, incierto sobre lo que traerían los próximos días. Los 2 días que siguieron fueron tensos. La atmósfera en la hacienda parecía cargada, como si el aire estuviera electrizado antes de una gran tormenta. Continué con mis tareas diarias y rondas nocturnas, pero ahora cada sombra, cada ruido inesperado, me ponía en estado de alerta. En la mañana del tercer día, don Roberto cumplió su palabra. Vi cuando él y 2 de sus empleados más confiables entraron al corral de las cabras. Desde lejos, observé mientras separaban un animal específico del rebaño. Incluso a distancia, pude notar algo diferente en esa cabra. Sus movimientos eran más fluidos, casi felinos, y sus ojos parecían brillar con una inteligencia inusual. El proceso de remoción fue sorprendentemente tranquilo. La cabra no se resistió cuando la colocaron en una pequeña carreta cubierta. Don Roberto y sus hombres partieron poco después, llevando al animal a un destino desconocido. Me quedé observando hasta que la carreta desapareció en la curva del camino, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Esa noche, durante mi ronda, noté un cambio inmediato. El aire parecía más ligero,
los animales más calmados. El silencio que antes me oprimía ahora era reconfortante. Entré al corral de las cabras con cierta vacilación, pero fui recibido solo por las miradas curiosas y los balidos normales de los animales. Las voces extrañas, la sensación de ser observado, todo había desaparecido. En los días que siguieron, la hacienda pareció volver a la normalidad. Los fenómenos extraños cesaron completamente después de la remoción de la cabra sospechosa. Don Roberto y yo hablamos sobre lo ocurrido algunas veces, ambos expresando alivio, pero también cierta perplejidad. Ninguno de nosotros podía explicar completamente lo que había sucedido o por qué ese animal en particular parecía ser la fuente de tantas perturbaciones. Me llamo Carlos y aun después de tantos años, todavía tiemblo al recordar los eventos que presencié en aquel pequeño pueblo en los alrededores de Veracruz. Era un joven recién graduado en contabilidad cuando decidí mudarme allí en busca de una vida más tranquila. Poco sabía yo que esa decisión me pondría cara a cara con lo inexplicable. Conseguí un trabajo en la única tienda de conveniencia de la región, un establecimiento modesto que quedaba a pocos metros de la famosa cantina de Don Ernesto. Lo recuerdo como si fuera ayer, el día que llegué a ese lugar. El aire pesado y húmedo de la costa mexicana me envolvió en cuanto bajé del autobús polvoriento que me había traído hasta allí. Las calles de adoquines y las casas de adobe pintadas en colores vivos contrastaban con el cielo gris que parecía presagiar los eventos sombríos que estaban por venir. Mientras caminaba hacia la pensión donde me hospedaría, noté las miradas curiosas y desconfiadas de los habitantes locales. En los primeros días, todo parecía normal, incluso monótono. Me despertaba temprano, tomaba mi café en la pequeña panadería de la esquina y me iba al trabajo. La rutina era siempre la misma: atender a los clientes, organizar los estantes y hacer el cierre de caja al final del día. Pero fue un martes, cerca de 2 semanas después de mi llegada, que comencé a notar algo extraño sucediendo en la cantina del otro lado de la calle. Vi a una familia entrar apresuradamente, cargando algo o alguien. Al principio, pensé que era solo mi imaginación fértil, alimentada por el aburrimiento de la vida tranquila en aquel pueblo. Pero entonces, los eventos comenzaron a repetirse con una frecuencia alarmante. Familias enteras llegaban a la cantina en las primeras horas de la mañana, siempre con prisa y siempre cargando bultos cubiertos por mantas o sábanas. Lo más perturbador era el silencio que flotaba sobre estas escenas, roto solo por el ocasional chirrido de la puerta de la cantina. Confieso que mi curiosidad fue mayor que mi sentido común. Comencé a llegar más temprano al trabajo, solo para observar aquel extraño ir y venir. Cierta mañana, vi algo que me heló la sangre: un joven siendo prácticamente arrastrado dentro de la cantina. Se retorcía y gritaba, pero su voz, Dios mío, su voz no parecía humana. Era gutural, profunda, como si viniera de las profundidades de la tierra. Los días pasaron y los rumores comenzaron a correr por el pueblo. La gente cuchicheaba en las esquinas, lanzando miradas furtivas hacia la cantina siempre que pasaban por ella. Don Ernesto, el dueño del establecimiento, era visto con una mezcla de miedo y respeto. Algunos decían que era un loquero, un psiquiatra clandestino. Otros juraban que lo habían visto cargando objetos religiosos dentro de la cantina a altas horas de la noche. Me encontraba cada vez más obsesionado con aquel misterio. Comencé a observar la cantina en mis momentos libres, escondido detrás de las cortinas de mi habitación en la pensión. A veces, tarde en la noche, oía sonidos extraños viniendo de aquella dirección. No eran gritos ni llantos, eran algo diferente, algo que no podía explicar. Era como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada en aquel lugar. Y cada día que pasaba,
Sentía que me estaba acercando a algo terrible, algo que tal vez fuera mejor permanecer oculto. Con el paso de los meses, mi obsesión por la cantina de don Ernesto solo aumentaba. No podía sacar de mi cabeza las escenas que presenciaba casi a diario. Aquellas personas siendo llevadas, cubiertas, como si fueran mercancías prohibidas. El olor a incienso y hierbas que a veces escapaba por las rendijas de la puerta. Los susurros de los habitantes que se callaban en cuanto me acercaba. Todo aquello me consumía, me dejaba con los nervios a flor de piel. Una noche, no aguantando más la curiosidad, decidí acercarme a la cantina después del trabajo. El cielo estaba pesado, cargado de nubes oscuras que amenazaban con desplomarse en cualquier momento. Las calles estaban desiertas, lo que no era inusual en aquel pueblo que parecía dormirse con la puesta del sol. Caminé sigilosamente, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Cuando llegué cerca de la ventana trasera, oí voces apagadas. No podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, casi desesperado. De repente, un grito agudo cortó el aire, haciendo que me agachara instintivamente. Fue cuando noté una rendija en la cortina. Mi cuerpo temblaba, pero mi curiosidad era mayor. Lentamente, levanté la cabeza hasta que mis ojos quedaron a la altura de la rendija. Lo que vi en ese momento quedó grabado para siempre en mi memoria, atormentándome en pesadillas recurrentes. Don Ernesto estaba allí, vestido con una especie de túnica oscura. A su alrededor, velas encendidas formaban un círculo. En el centro, atada a una silla, estaba una joven. Sus ojos estaban en blanco, mostrando solo lo blanco, y su boca se retorcía en palabras que no podía entender. Don Ernesto sostenía un crucifijo en una mano y, en la otra, un libro antiguo. Recitaba algo en una lengua que nunca había oído antes, su voz grave reverberando por las paredes de la cantina. De repente, la joven comenzó a retorcerse violentamente, como si estuviera teniendo una convulsión. Su cuerpo se arqueaba de forma imposible y sonidos guturales escapaban de su garganta. Don Ernesto elevó la voz, casi gritando las palabras de aquella lengua extraña. Fue cuando noté a otras personas en la sala, todas vestidas de negro, formando un círculo alrededor de la escena. Comenzaron a cantar al unísono, sus voces mezclándose en una melodía siniestra que hizo que se me erizara el vello. Quería huir, correr lo más rápido posible de allí, pero mi cuerpo parecía paralizado. Mis ojos no podían apartarse de aquella escena macabra. La joven ahora flotaba unos centímetros por encima de la silla, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. La voz que salía de ella ya no era humana. Era un sonido profundo, ancestral, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Don Ernesto arrojó algo sobre ella. Parecía ser agua bendita, y el sonido que siguió fue como el silbido de 1000 serpientes. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, haciendo vibrar la ventana. Asustado, di un paso atrás y pisé una rama seca. El crujido pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Vi a don Ernesto voltear la cabeza bruscamente hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos a través de la rendija en la cortina. En ese instante, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros, como pozos sin fondo de oscuridad absoluta. No sé cómo le hice para moverme, pero al siguiente momento estaba corriendo por las calles oscuras del pueblo, la lluvia empezando a caer en gruesas gotas que se mezclaban con el sudor frío que escurría por mi cara. Me encerré en el cuarto de la pensión, jadeando y temblando, sabiendo que lo que había presenciado cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé repasando la escena en mi mente, cuestionando mi propia cordura. ¿De veras habría visto lo que creía haber visto?
o mi mente me estaba jugando una mala pasada, alimentada por los rumores y el miedo que flotaba sobre ese lugar. Los días que siguieron a esa noche fatídica fueron un borrón de miedo y paranoia. Apenas si podía dormir, y cuando por fin me quedaba jetón, me atormentaban pesadillas vividas llenas de ojos negros y voces guturales. En el jale me la pasaba volteando a la ventana a cada rato, esperando ver a don Ernesto o a alguno de sus seguidores de negro observándome. Cada vez que se abría la puerta de la tienda, pegaba un brinco, temiendo que hubieran venido por mí. Pero no pasó nada. La vida en el pueblo parecía seguir su curso normal, como si esa noche nunca hubiera existido. La raza seguía con sus rutinas, y la cantina de don Ernesto seguía abierta, sirviendo chelas y botanitas como siempre. Me preguntaba si era el único que sabía la neta sobre lo que pasaba ahí después de que cerraban las puertas, o será que todos sabían y simplemente decidían hacerse de la vista gorda. El silencio de los vecinos ahora me parecía más una conspiración que puro desconocimiento. Empecé a poner más atención a las pláticas a mi alrededor, tratando de cachar cualquier mención de don Ernesto o de las actividades nocturnas en la cantina. Así fue como descubrí que eso venía pasando desde hace años, mucho antes de que yo llegara al pueblo. Una señora ya grande, clienta frecuente de la tienda, se le salió un comentario sobre cómo las cosas estaban más tranquilas desde que llegó don Ernesto. Cuando le pregunté a qué se refería, se puso pálida y cambió rápidamente de tema. La curiosidad y el miedo se traían una batalla constante dentro de mí. Por un lado, quería descubrir más, entender qué onda realmente estaba pasando en ese lugar. Por otro, me daba miedo que, entre más supiera, más peligro correría. Empecé a hacer apuntes en una libreta vieja, anotando todo lo que veía y oía relacionado con la cantina y don Ernesto. Escondía la libreta debajo del colchón, demasiado paranoico como para dejarla a la vista. Una tarde, mientras atendía a un grupo de turistas que se habían perdido camino a la playa, escuché algo que me heló la sangre. Una de las morras comentaba sobre la energía rara que sentía en el pueblo. Su marido se rió, diciendo que ella siempre veía cosas donde no había. Pero entonces, ella mencionó haber visto una sombra moviéndose sola cerca de la cantina la noche anterior. El vato la regañó, diciéndole que no debería andar hablando de eso. Los dos se echaron unas miradas tensas antes de salir a toda prisa de la tienda. Esa plática me dejó inquieto. No era solo yo, entonces. Otra raza también notaba que había algo raro ahí. Pero, ¿por qué nadie hablaba abiertamente de eso? ¿Por qué los vecinos parecían proteger a don Ernesto y sus secretos? Empecé a sospechar que todo el pueblo estaba metido en algún tipo de pacto siniestro. Tal vez don Ernesto les ofrecía algún tipo de protección a cambio de su silencio. O tal vez el miedo era tan grande que preferían fingir que nada estaba pasando. Conforme pasaban los meses, noté cambios sutiles en el comportamiento de los vecinos. Raza que antes era amigable conmigo ahora evitaba mi mirada. Algunas veces, cachaba a grupos cuchicheando y mirando en mi dirección, solo para dispersarse rápidamente cuando me acercaba. Empecé a sentirme un extraño, un intruso en un lugar que guardaba demasiados secretos. La sensación de aislamiento era abrumadora, y me preguntaba si había cometido un error bien gacho al mudarme a ese pueblo. Una noche, mientras caminaba de regreso a la pensión después del jale, tuve la sensación clara de que me estaban siguiendo. Las calles estaban más oscuras de lo normal, con varios focos fundidos a lo largo del camino. Apresuré el paso, mi corazón latiendo como loco en el pecho. Fue cuando escuché un susurro viniendo de un callejón oscuro. «Vete mientras puedas». Me volteé bruscamente, pero no vi a nadie. Corrí el resto del camino hasta mi cuarto, echando llave a la puerta y empujando una silla contra ella. Esa noche, dormí con un cuchillo debajo de la almohada, seguro de que don Ernesto y sus seguidores vendrían por mí en cualquier momento. Cierta mañana,
Armándome de valor, entré a la cantina por primera vez. El lugar era sorprendentemente acogedor, con mesas de madera oscura y una barra larga y pulida. El olor a café recién hecho y tortillas recién hechas llenaba el aire. Don Ernesto estaba detrás de la barra, limpiando vasos con un trapo blanco. Cuando me vio, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días, chamaco», dijo, su voz grave y melodiosa. «¿Qué vas a querer?» Tragué saliva, sintiendo la garganta de repente seca. Pedí un café, observando con cuidado mientras lo preparaba. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Mientras me lo echaba, él empezó a platicar casual sobre el clima, la pesca, los chismes del pueblo. Por un momento, casi se me olvidó lo que había visto aquella noche fatídica. Casi me la creí que nomás era el dueño buena onda de una cantina local. Pero entonces, en medio de la plática, mencionó algo que me dejó helado. «Sabes, chamaco», dijo, inclinándose sobre la barra, «a veces las apariencias engañan. No todo lo que vemos es real, y no todo lo que es real se puede ver». Sus ojos se clavaron en los míos y por un instante juré ver un brillo sobrenatural en ellos. Mi mano tembló, derramando un poco de café. Don Ernesto sonrió de nuevo, esta vez enseñando los dientes. «Cuidado», murmuró. «Algunas manchas son difíciles de quitar». En los días que siguieron, noté un cambio sutil en el comportamiento de don Ernesto. Parecía estar en todos lados al mismo tiempo. Cuando salía pa'l jale, ahí estaba él, barriendo la banqueta frente a la cantina. Cuando regresaba a casa en la noche, estaba cerrando el changarro, siempre echándome un ojo. Era como si me estuviera vigilando, estudiándome. La sensación de ser observado era constante y sofocante. El cielo todavía estaba oscuro, pintado con tonos de azul marino y morado, cuando vi un carro viejo y empolvado pararse frente a la cantina. De él se bajó una familia, jefe, jefa y lo que parecía ser una morra. La chava estaba tapada de pies a cabeza con una sábana blanca y sus jefes la agarraban fuerte de los brazos. Incluso de lejos, pude ver que temblaba cabrón. Don Ernesto apareció en la puerta. Traía puesta su camisa blanca de siempre, pero esta vez con un medallón raro colgando del cuello. Conforme la familia se acercaba a la entrada, la morra empezó a forcejear con ganas. Fue entonces cuando escuché un sonido que jamás olvidaré, un grito agudo, no humano, que parecía venir de adentro de ella. Era como si 1000 voces estuvieran gritando al mismo tiempo, un desmadre de dolor y coraje que me heló la sangre. Los jefes, con lágrimas en los ojos, prácticamente arrastraron a la híjapas dentro de la cantina. Don Ernesto miró rápidamente alrededor antes de cerrar la puerta, sus ojos topándose con los míos por un segundo. En ese momento, tuve la seguridad de que él sabía que yo estaba mirando. En los días que siguieron, escenas similares se repitieron. Familias llegaban en las primeras horas de la mañana, siempre cargando a alguien tapado o con la cara escondida. A veces eran chamacos, otras veces adultos. En una ocasión particularmente perturbadora, vi a 2 vatos fortachones cargando a un ruco que se retorcía y murmuraba en una lengua que no reconocí. Lo más raro era que, horas después, esa misma raza salía de la cantina aparentemente normal, como si nada hubiera pasado. Me pasé la noche en vela, repasando la escena en mi mente una y otra vez. El sonido de aquel grito sobrenatural todavía resonaba en mis oídos, y la imagen de la morra levitando se repetía como una película de terror cada vez que cerraba los ojos. Cuando por fin salió el sol, me arrastré fuera de la cama, hecho pedazos y todavía temblando. Bajé las escaleras de la pensión, esperando encontrar el cotorreo de siempre en la mañana, pero algo andaba raro. Un silencio pesado flotaba en el aire, roto solo por cuchicheos urgentes y miradas preocupadas entre los vecinos. Mi estómago se hizo nudo, sintiendo que algo estaba mal.
Fue entonces cuando escuché la noticia que sacudió a todo el pueblo. Don Ernesto se había petateado durante la madrugada. Al parecer, le había dado un paro cardiorrespiratorio de repente. El chisme corría de boca en boca, cada vez más cargado de asombro e incredulidad. «No manches», murmuré pa' mis adentros, acordándome bien clarito de la escena que había visto apenas unas horas antes. ¿Cómo podía ser que don Ernesto, a quien yo había visto tan vivito y coleando la noche anterior, estuviera muerto? Las calles del pueblo rápidamente se llenaron de raza, todos yendo pa' ahí a la cantina. Cuando llegué ahí, vi una ambulancia estacionada enfrente, con sus luces parpadeando en silencio. Los paramédicos salían cargando un cuerpo tapado con una sábana blanca. El mismo tipo de sábana que yo había visto cubriendo a tanta gente que entraba a la cantina en las primeras horas de la mañana. Mientras la ambulancia se iba, llevándose el cuerpo de don Ernesto, noté algo raro. La raza a mi alrededor no parecía estar de luto. Sus caras mostraban una mezcla de miedo y expectativa, como si estuvieran esperando que algo pasara. Han pasado años desde ese día fatídico y una calma extraña se instaló en el pueblo después de que don Ernesto se petateó. La cantina se quedó cerrada por un rato, pero eventualmente la reabrieron con nuevos dueños, sirviendo nomás como un changarro común y corriente. Los eventos misteriosos que antes pasaban en las primeras horas de la mañana se acabaron por completo. Las familias que solían traer a sus seres queridos tapados con sábanas nunca más se volvieron a ver. La vida siguió su curso y el pueblo recuperó su tranquilidad. Aún así, en noches especialmente oscuras, no puedo evitar preguntarme si todos los secretos de don Ernesto de veras se fueron a la tumba con él.